Valentina Solorzano aparcó su Honda blanco delante de la verja y se quedó un momento en el coche, admirando las vistas de su mansión. El edificio de 2 plantas de estilo colonial, con tejas rojas y ventanas arqueadas, parecía un palacio comparado con el minúsculo piso del barrio pobre donde se había criado. 5 años atrás, cuando Eduardo la trajo aquí por primera vez tras su boda, Valentina no podía creer que viviría en semejante esplendor. Recuerda que estaba en el vestíbulo con la boca abierta mientras él se reía y le decía que ahora era una princesa en el castillo. Las altas palmeras de la entrada se mecían suavemente con la brisa del atardecer, y la fuente del centro del patio gorgoteaba silenciosamente, creando una sensación de paz. Los bancos de mármol alrededor de la fuente estaban decorados con tallas de artesanos locales. Eduardo los había encargado especialmente cuando supo que a Valentina le gustaba el arte. Por aquel entonces, seguía prestando atención a sus preferencias. El guardia de la puerta la saludó con la cabeza. Don Rafael llevaba 10 años trabajando aquí y siempre saludaba a Valentina con una cálida sonrisa. Valentina le saludó con la mano y cruzó la puerta de madera maciza con incrustaciones de cobre que representaban enredaderas. El vestíbulo la recibió con el frescor del aire acondicionado y el olor de los caros muebles de cuero. El suelo de mármol de Carrara brillaba de tal forma que reflejaba los colgantes de cristal de la enorme araña que había bajo el techo. La araña había sido importada de Italia y costaba más que el sueldo anual de su padre. María, la criada, estaba limpiando el polvo del tocador antiguo del siglo XVIII y se inclinó apresuradamente cuando vio a su anfitriona. «Bienvenida a casa, señora Valentina. El señor Eduardo está en el estudio». «Gracias, María. ¿Qué tal el día?» «Muy bien, señora. El cocinero preparó la lubina con salsa de jengibre, como a usted le gusta. La cena estará lista dentro de media hora». Valentina sonrió agradecida. María era una de las pocas personas de la casa que la trataban con verdadera calidez. La mujer mayor había trabajado para Eduardo antes de que se casaran y había visto el cambio en la relación familiar. Valentina subió la amplia escalera del primer piso, agarrándose a la barandilla de caoba pulida. Las paredes estaban decoradas con cuadros de artistas mexicanos, una colección que Eduardo había heredado de su abuelo. Se quitó los tacones, tenía los pies doloridos tras un día en la clínica, y caminó descalza sobre la suave alfombra persa hasta el despacho de su marido. La puerta estaba entreabierta y vio a Eduardo sentado ante un enorme escritorio de caoba. El escritorio era una obra de arte. Patas talladas, tablero con incrustaciones, muchos cajones con tiradores de latón. Había 2 lámparas de mesa con pantallas verdes, una estatuilla de bronce de un águila y un cenicero de cristal, aunque Eduardo no fumaba. Delante de él había carpetas desplegadas y en la mano sostenía un vaso de cristal con whisky, probablemente el escocés de 18 años que tanto le gustaba. Incluso en casa, al final del día tenía un aspecto impecable. Su camisa aún planchada y blanca, su corbata Hermes bien apretada, su pelo oscuro peinado con gomina. Eduardo siempre cuidaba su aspecto. Decía que un ejecutivo debía tener un aspecto respetable incluso en casa, porque nunca se sabe quién puede venir a cenar. «Hola, cariño», dijo Valentina, asomándose al despacho. Eduardo levantó la vista de sus papeles, pero su expresión permaneció distante, como si ella no fuera su mujer, sino su secretaria, que había venido a informarle de un asunto de negocios. «Hola, ¿cómo va la clínica?» No había interés en su tono. Era una pregunta educada, hecha por cortesía. Valentina recordaba los tiempos en que él la recibía en la puerta. La besaba y le preguntaba cada detalle de su jornada laboral. Ahora ni siquiera se levantaba de la mesa. Valentina entró en el despacho y se sentó en la silla de cuero frente al escritorio. La silla era blanda y cómoda, de auténtica piel color coñac, pero ahora se sentía incómoda en ella. Quería contarle a su marido cómo hoy había salvado la vida a un anciano con un infarto agudo de miocardio, cómo su mujer había llorado de gratitud y le había besado las manos, cómo sus compañeros la habían elogiado por su profesionalidad y su rápida reacción. Pero Eduardo ya estaba de vuelta en sus papeles, tomando notas con un bolígrafo rojo. «Hoy ha sido un día muy interesante», empezó intentando que su voz sonara entusiasmada. «Han traído a un paciente con un infarto agudo de miocardio. Un hombre de 62 años, en estado muy grave. El cardiograma mostraba una lesión masiva de la pared anterior del ventrículo izquierdo.
Pudimos... Hmm, murmuró Eduardo, pasando la página del informe sin siquiera levantar la cabeza. ¡Qué bien! Valentina guardó silencio un segundo, observando a su marido. Estaba estudiando unos gráficos, frunciendo las cejas, claramente absorto en los números. Antes él siempre había escuchado sus historias sobre su trabajo con admiración, diciendo que estaba orgulloso de su mujer por salvar a la gente. Ahora su profesión no le parecía importante. Ella volvió a intentarlo. Su mujer estaba tan agradecida que se echó a llorar en el pasillo. Dijo que le había devuelto el sentido de la vida, que sin su marido no sabía cómo seguir viviendo. Y entonces me llamó el cirujano cardíaco jefe del hospital de la capital para invitarme a una consulta sobre un caso complicado. Ajá, dijo Eduardo, haciendo anotaciones con bolígrafo rojo en los márgenes del documento. Bien por él. Y luego vino un extraterrestre y me pidió que le curara los tentáculos, añadió Valentina, para ver si estaba escuchando. Está bien, querido, dijo ella sin levantar la cabeza. Siempre lo haces bien. Valentina suspiró y se reclinó en la silla. Hacía 5 años, Eduardo había escuchado cada una de sus palabras con admiración, diciendo que era la mujer más inteligente y hermosa del mundo, que estaba feliz de ser su marido. Venía a la clínica con flores, conocía a todos sus colegas por su nombre, se interesaba por las noticias médicas. Ahora veía su carrera como un pasatiempo que podía ignorarse, mientras había cosas más importantes que hacer. ¿Qué tienes ahí?, preguntó ella señalando con la cabeza los papeles que había sobre la mesa. Los ojos de su marido se iluminaron con verdadero interés. Guardó el bolígrafo y se reclinó en la silla, claramente satisfecho por la oportunidad de hablar de las cosas realmente importantes. Los informes trimestrales de la empresa de mamá. Los beneficios han aumentado un 12% con respecto al año pasado. Tenemos previsto abrir un nuevo centro logístico en Guadalajara. Ya hemos elegido el emplazamiento y las negociaciones con el ayuntamiento están casi terminadas. Si todo va según lo previsto, aportará $3 millones más al año. Eduardo hablaba con un entusiasmo que nunca había tenido cuando se trataba de su trabajo. Le brillaban los ojos, sus gestos se volvían más animados. Se levantó de la mesa y se acercó a un gran mapa de México colgado en la pared. ¿Lo ve?, señaló Guadalajara. Desde aquí podremos cubrir toda la región central. Nuevas rutas, un 30% menos de tiempo de entrega. Nuestros competidores no nos alcanzarán hasta dentro de 3 años. Valentina sabía que Transporte Morelos era un negocio exitoso. La suegra de Dolores había convertido la pequeña empresa de transportes de su difunto marido en un auténtico imperio que transportaba mercancías por todo México e incluso a los países vecinos. Cientos de camiones, docenas de almacenes, contratos con grandes empresas, sucursales en 15 ciudades. Todo ello reportaba decenas de millones de dólares de beneficios al año. Mamá quiere que participe más en la planificación estratégica, continuó Eduardo, volviendo a la mesa. Dice que es hora de prepararme para que me haga cargo gradualmente de la empresa. Dentro de 5 años quiere dejar la empresa y pasarme las riendas a mí. Me parece estupendo, dijo Valentina con sinceridad. Harás un gran trabajo. Tienes un título de gestión, experiencia en la empresa y entiendes el negocio. Eduardo la miró por fin con atención, pero había ternura en su mirada, una fría valoración. La estudió como se estudian los estados financieros, tratando de ver si encajaba en sus planes. Sabes, mamá tiene razón en una cosa. La esposa del futuro jefe de una gran empresa debe conocer los entresijos del mundo de los negocios, tener contactos útiles en los círculos empresariales. Todos nuestros socios acuden a las reuniones con sus esposas, hablan de negocios en actos sociales, en clubes de campo, en subastas benéficas. Intento apoyarte, empezó Valentina, pero sintió que su marido se preparaba para decir algo desagradable. Tratas a gente corriente en una clínica privada, la interrumpió él. Es noble, por supuesto, pero no ayudará al desarrollo de la empresa. Y las esposas de nuestros principales socios y competidores poseen galerías de arte, fundaciones benéficas, organizan eventos para la élite empresarial, conocen a todas las personas influyentes de la ciudad, tienen poder y contactos reales. Valentina sintió que sus mejillas empezaban a arder de resentimiento. ¿De verdad creía su marido que su trabajo era inútil? Estudió 6 años en el Instituto de Medicina. Fue una de las mejores alumnas del curso. 3 años de prácticas en el departamento de cardiología, mejorando constantemente sus calificaciones.
Cada día salvaba vidas humanas, luchaba con la muerte y a menudo ganaba. Pero a los ojos de su marido, esto era menos importante que las reuniones sociales y los conocidos de negocios. Escucha, continuó Eduardo sentándose en el borde de la mesa junto a ella. Por ejemplo, Carmen Gutiérrez. Su marido es dueño de una gran empresa de construcción y ella organiza bailes benéficos para orfanatos todos los meses. A estos bailes acude toda la clase empresarial del Estado: banqueros, industriales, políticos. Gracias a sus contactos y a su reputación, consiguieron un contrato para construir un nuevo centro comercial por valor de $50 millones. Valentina escuchó a su marido y sintió que el resentimiento crecía en su interior. Hablaba de Carmen con una admiración que nunca tenía cuando se trataba de su consulta médica. O Patricia Vargas, continuó Eduardo. Su marido importa coches de Alemania. Abrió una galería de arte y ahora celebra allí exposiciones privadas para un pequeño círculo. Todos los negocios no se hacen en los despachos, sino en sus vernissages con una copa de champán. Pero yo también hago el bien, objetó Valentina. Mi trabajo salva a la gente. Salva a gente, repitió Eduardo con una ligera sorna. Claro que sí, pero dime sinceramente, ¿cuál de tus pacientes puede ayudar a nuestra familia? ¿Cuál de ellos posee una gran empresa u ocupa un cargo importante en el gobierno? Tratas a oficinistas, profesores, jubilados. Buena gente, sin duda, pero no tienen nada que ofrecer salvo gratitud. Las palabras de su marido le golpearon como una bofetada. Valentina siempre había estado orgullosa de ayudar a la gente corriente, de que el estatus social del paciente no fuera importante para ella. Ahora parecía que Eduardo lo veía como una desventaja. Antes de que pudiera responder nada, se oyó el ruido de las puertas del coche y voces en el piso de abajo. El potente motor se paró y se oyó una voz de mujer. Dolores debía de estar hablando con el conductor. Eduardo miró el reloj de oro que llevaba en la muñeca. Las 8 en punto. Era mamá. Valentina se tensó involuntariamente. Las visitas de su suegra nunca eran agradables. Dolores Morelos nunca venía con las manos vacías. Siempre traía consigo críticas, insatisfacción y un sentimiento de inferioridad que luego perseguía a Valentina durante días. La mujer podía encontrar un defecto en cualquier cosa: en su pelo, en su ropa, en su forma de hablar, en la elección del menú de la cena. Un momento después se oyó el ruido de tacones sobre el suelo de mármol y la voz de una criada saludando respetuosamente a la señora Dolores. María siempre se mostraba especialmente servil cuando la dueña de la compañía llegaba a la casa. Luego el ruido de pasos en la escalera, seguros, imperiosos, mesurados. Sus tacones marcaban el ritmo como un metrónomo, midiendo el tiempo hasta la inevitable confrontación. Valentina se enderezó instintivamente en la silla y se arregló el pelo. En presencia de su suegra siempre se sentía desaliñada, inapropiada, como si hubiera entrado accidentalmente en un mundo ajeno. Dolores apareció en la puerta del estudio, tan impecable como siempre, a pesar de sus 58 años. El tiempo parecía no haber pasado por ella. Un costoso traje azul oscuro de Chanel le sentaba perfectamente, resaltando su esbelta figura. El collar y los pendientes de perlas eran auténticos, herencia de su abuela, como le gustaba decir. Estaba maquillada como si acabara de salir de un costoso salón de belleza. Incluso sus canas estaban peinadas con elegancia, cada pelo en su sitio. La seguía el aroma del perfume francés Chanel número 5 y una sensación de poder absoluto. Dolores no solo entró en la habitación, se apoderó del espacio. Lo subyugó con su mera presencia. «Eduardo, hijo», dijo acercándose a su hijo y besándole en la mejilla. «¿Qué tal estás? Veo que estás trabajando en los informes. Así es, tienes que estar al tanto de todo». «Bien hecho, mamá». Estaba mirando los datos del nuevo centro logístico de Guadalajara. «Buena chica», dijo Dolores, dándole una palmada en el hombro a su hijo. «Tenemos un verdadero líder creciendo. Tu padre estaría orgulloso de ti». Solo entonces se volvió hacia Valentina, y la temperatura de la habitación pareció bajar unos grados. «Ah, ¿y tú estás aquí?», dijo en el tono que utilizaba para señalar la presencia de un insecto molesto. Había tanto desdén y frialdad en aquellas 4 palabras que Valentina se sintió como una intrusa en su propia casa. Se levantó de la silla, intentando mantener la dignidad. «Buenas noches, Dolores», dijo, tratando de mantener un tono cortés.
Su suegra recorrió el estudio como un inspector en busca de defectos. Sus ojos agudos observaron cada detalle. El vaso de whisky vacío sobre el escritorio, los papeles esparcidos, el libro abierto en el alféizar de la ventana. Luego miró detenidamente a Valentina, estudiándola de pies a cabeza. «Veo que vuelves a jugar a los médicos en tu pequeña clínica», dijo con una mueca mal disimulada. «¡Qué nobleza! Dime, querida, ¿a cuántas personas influyentes has conocido hoy? ¿A cuál de los socios de nuestra empresa has conocido? ¿Qué contactos útiles has hecho para tu familia?» «Trabajo como médico», respondió Valentina, intentando mantener la calma. «Atiendo a personas que necesitan ayuda». «Tratas a gente», dijo Dolores con voz acerada. «Qué caridad tan conmovedora. Pero, ¿te das cuenta, querida, de que tu marido no es un oficinista cualquiera, ni un pequeño empresario? Es el futuro jefe de la mayor empresa de logística del Estado, que genera millones de dólares de beneficios cada año. Necesita una esposa que le ayude a construir su carrera y ampliar su negocio, no a perder el tiempo jugando a los médicos con plebeyos». «Mi trabajo no es un juego», objetó Valentina, sintiendo que la voz empezaba a temblarle de rabia. «Hoy le he salvado la vida a un hombre, se le ha parado el corazón y hemos podido reanimarlo. Eso es tan importante como tus camiones y almacenes». Dolores resopló como un caballo al oír un chiste tonto. «Por supuesto, cariño, es muy conmovedor. Pero mientras tú salvas a un desconocido, las esposas de nuestros competidores y socios se relacionan con las personas adecuadas, obtienen información confidencial sobre próximas licitaciones, negocian tratos favorables durante una cena en un restaurante, trabajan por el bien de sus familias, ayudan a sus maridos a ganar millones, no se entretienen con el juego de la nobleza». «Mamá tiene razón», intervino de pronto Eduardo, y Valentina sintió que se le apretaba el corazón ante la traición. «Mira a Carmen Gutiérrez, de la que te hablé. Su marido tiene una constructora y ella organiza bailes benéficos a los que acude toda la clase empresarial del estado. El alcalde de la ciudad, el presidente de la Cámara de Comercio, los propietarios de bancos, todos son sus invitados. Gracias a sus contactos y a su reputación, consiguieron un contrato de 50 millones de dólares para construir un nuevo centro comercial». «Exacto», dijo Dolores, asintiendo satisfecha. «¿Y tú qué haces? Tomas la atención a las ancianas, escuchas el corazón de los dependientes y crees que le haces un favor al mundo. Eduardo se merece una esposa de nuestro círculo que entienda lo que es un gran negocio de verdad, no jugar a la caridad con mendigos». Valentina se levantó de la silla, incapaz de contenerse por más tiempo. La paciencia se rompió como una cuerda tensa. «Mi trabajo realmente beneficia a la gente», exclamó. «Salvo vidas, curo enfermedades, ayudo a las familias a mantener con vida a sus seres más queridos. No voy a renunciar a mi carrera por los cotilleos sociales y las intrigas empresariales. Hay cosas mucho más importantes que el dinero y los contactos comerciales». Se hizo un silencio sepulcral en el estudio. Dolores se volvió lentamente hacia su hijo, y Valentina vio en sus ojos una rabia fría y despiadada. La mujer no estaba acostumbrada a que la contradijeran, sobre todo en presencia de su hijo. «Eduardo», dijo en voz baja, pero de modo que cada palabra se oyera con claridad y cortara como una navaja. «¿Permitirías que tu mujer le hablara a tu madre en un tono tan irrespetuoso? ¿Permitirías que levantara la voz en mi presencia?» Eduardo se levantó lentamente de la mesa. Su rostro era pétreo, sin una sola emoción. Valentina miró a su marido con esperanza. Tal vez se pondría de su parte, le diría a su madre que tenía razón, que su trabajo era realmente importante y digno de respeto. Tal vez recordaría que 5 años atrás le había dicho que estaba orgulloso de su profesión. En lugar de eso, Eduardo levantó la mano bruscamente y abofeteó la mejilla de Valentina con todas sus fuerzas. El sonido de la bofetada fue ensordecedor en el silencio del despacho. Valentina retrocedió, apretando la palma de la mano contra su mejilla ardiente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no tanto por el dolor físico como por la humillación y la traición. Miró a su marido con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. «Conoce tu lugar», dijo Eduardo con frialdad, mirándola sin una sombra de arrepentimiento. «Y no vuelvas a hablarle así a mi madre. Se ha ganado tu respeto con su vida». Dolores sonrió satisfecha, admirando el resultado de su trabajo. En sus ojos brillaba un destello de placer regodeante.
Así está mejor, hijo. Quizá ahora tu mujer se dé cuenta de quién toma realmente las decisiones en esta casa. Se volvió hacia Valentina, que seguía de pie con la mano en la mejilla encendida, y había una nota amenazadora en su voz. Piensa bien lo que te he dicho, querida. Eduardo tiene un gran futuro por delante y necesita una compañera de vida adecuada. Una mujer que lo ayude, no que lo arrastre con sus mezquinas ambiciones. Si no puedes o no quieres serlo, créeme, hay muchas mujeres inteligentes y guapas que ocuparán gustosamente tu lugar al lado de un hombre de éxito. Con estas palabras, Dolores se dirigió a la salida del despacho, pisando con los tacones el parqué. Acompáñame a mi coche, Eduardo. Tengo que discutir los detalles del acuerdo con Guadalajara y concertar una reunión con los inversores la semana que viene. Eduardo ni siquiera miró a su mujer. Cogió la chaqueta del traje de la silla y siguió a su madre hasta la salida. Valentina les oyó bajar las escaleras, hablando de rutas logísticas y tipos de interés de los préstamos, como si nada hubiera pasado, como si los últimos 10 minutos hubieran sido solo una conversación de negocios. Estaba sola en el despacho, que hasta hacía unos minutos le había parecido un acogedor refugio familiar, pero que ahora sentía como una celda con muebles caros. La mejilla aún le ardía y le palpitaba de dolor, pero el alma le dolía aún más. Hace 5 años, Eduardo nunca habría levantado una mano contra ella. Hace 5 años la habría defendido incluso de su propia madre. Le habría dicho que era la mujer más inteligente y maravillosa del mundo. Valentina se despertó con el ruido de la ducha del cuarto de baño. Eduardo se había levantado a las 7:30 de la mañana, como de costumbre, para llegar a la oficina a las 8. Se puso de lado y miró su reflejo en el espejo del tocador. Tenía un moratón oscuro en la mejilla, el recuerdo de la bofetada de anoche. Había tenido que aplicarme una gruesa capa de base de maquillaje para disimularlo. Mi marido salió del baño completamente vestido, camisa blanca, traje azul marino, corbata a rayas, el pelo bien peinado, colonia en la cara. Recogía documentos en un maletín de cuero, sin prestar atención a su mujer. Valentina observaba tumbada este ritual matutino que se repetía día tras día desde hacía varios años. Hoy llegaré tarde, dijo Eduardo, abotonándose el reloj. Tenemos una reunión con posibles inversores y luego una cena en un restaurante con socios de Monterrey. Ya veo, respondió Valentina en voz baja. Eduardo cogió su maletín y se dirigió a la puerta, pero de repente se detuvo y se palpó los bolsillos. «Mierda, ¿dónde está mi teléfono?», murmuró, mirando la mesilla de noche. «¿Lo habrá olvidado en el estudio?», sugirió Valentina. El marido miró impaciente el reloj. «No hay tiempo para buscar. Si lo encuentras, ponlo en la mesa del vestíbulo y lo recogeré a la hora de comer». Salió del dormitorio sin despedirse. Unos minutos después, Valentina oyó el ruido del BMW al arrancar y el de los neumáticos sobre la grava del camino de entrada. Valentina salió de la cama y fue en busca del teléfono de su marido. Encontró un familiar iPhone negro en una costosa funda de cuero sobre el escritorio del estudio. Lo cogió en las manos y se disponía a llevarlo al salón, cuando de repente se iluminó la pantalla. Había llegado un mensaje. «Buenos días, mi amor. Estoy deseando verte esta tarde». Un beso en los labios. La remitente era Carmelita. A Valentina le dio un vuelco el corazón. Se quedó de pie en medio del despacho, con el teléfono en la mano, incapaz de moverse. Le temblaba la mano cuando pulsó el nombre del remitente y vio toda la correspondencia. «¿Qué tal, guapo? Te echo de menos. No puedo esperar a que estemos juntos para siempre. ¿Tu mujer estuvo trabajando hasta tarde otra vez? Pobre chico, dejado solo en casa. ¿Cuándo te vas a divorciar de ese médico aburrido? Estoy tan cansada de esconderme. Pronto serás solo mía». Valentina recorrió los mensajes cada vez más atrás en el tiempo. La correspondencia duraba ya 6 meses. Fotos en restaurantes, planes de encuentros, declaraciones de amor, y por todas partes, comentarios despectivos sobre una esposa de médico que no entiende a un hombre de verdad. Uno de los mensajes fue especialmente mordaz. «Tu mamá tiene razón. Necesitas una mujer de tu círculo. No esta simplona. Llevaría la casa tan bien y te ayudaría con el negocio». Así que Dolores conocía a la amante de su hijo. Más que eso, la aprobaba. Le temblaban las manos mientras Valentina hojeaba las fotografías. Eduardo y la joven morena en un restaurante caro.
En la playa, una chica en bikini abraza a su marido. Eduardo le regala joyas en una joyería. Una foto llama la atención. Carmelita conduciendo un Mini Cooper rojo. Gracias por el regalo, mi amor. Ahora puedo conducir hasta ti siempre que quiera. Eduardo le compró un coche a su amante, con lo que ella consideraba dinero de la familia. Valentina se hundió en la silla, aún con el teléfono en la mano. El mundo a su alrededor parecía desmoronarse. 5 años de matrimonio, 5 años en los que creía en su amor, esperaba tener hijos, hacía planes para el futuro. Y su marido llevaba 6 meses engañándola con una secretaria de la empresa de su madre, Carmelita Hernández. Valentina recordaba a esta chica. La había visto un par de veces en la oficina cuando acudía a Eduardo. Joven, de unos 25 años, rubia brillante y de formas exuberantes. Siempre vestida a la última moda, siempre maquillada como para una sesión de fotos. La típica secretaria que sueña con casarse con el jefe. El teléfono que tenía en las manos vibró. Había llegado otro mensaje. Cariño, ¿te has olvidado el teléfono? Te espero en la cafetería. Valentina miró la hora. Las 12:30. Así que habían quedado para comer. Mientras la mujer trabaja en la clínica y gana dinero, el marido se divierte con una joven amante. Dejó el teléfono sobre la mesa y salió del despacho. Tenía que prepararse para ir a trabajar, pero las piernas no le obedecían. Valentina llegó a la cocina y se sentó a la mesa, donde la criada María ya había preparado el desayuno. «Señora Valentina, ¿se encuentra bien?», preguntó preocupada la mujer. «Está usted muy pálida». «Estoy bien, María. Es que no he dormido bien». Valentina intentó comerse la tostada, pero no se la tragó. Tomó unos sorbos de café y se levantó de la mesa. «Me voy a trabajar. Si llama a mi marido, dile que me he traído su teléfono por error». María asintió, pero había preocupación en sus ojos. En la clínica, Valentina trabajaba como una niebla. Veía pacientes, hacía diagnósticos, prescribía tratamientos, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Ante sus ojos había imágenes de su marido y su amante, sus caras de felicidad en el restaurante, besos en la playa. A la hora de comer ya no podía más. Necesitaba hablar con alguien, pedir consejo. Valentina marcó el número de su mejor amiga. «Rosario, ¿puedes quedar conmigo para comer? Necesito hablar contigo». «Sí, claro. ¿Qué te pasa? Suenas extraño». «Te lo diré cuando te vea. ¿En nuestro lugar habitual?» «Estaré allí en media hora». Su lugar habitual era una acogedora cafetería cercana a la clínica, donde solían reunirse después del trabajo o a la hora de comer. Rosario ya estaba esperando en una mesa junto a la ventana cuando Valentina entró en la cafetería. Rosario Castillo era su mejor amiga desde que estudiaba medicina. Era una morena alta y elegante, con el pelo corto y unos inteligentes ojos oscuros. Trabajaba como dermatóloga en la misma clínica privada y era la única persona a la que Valentina podía confiar algún secreto. «Dios mío, ¿qué te ha pasado en la cara?», exclamó Rosario al ver a su amiga. Valentina se sentó frente a ella y se quitó las gafas oscuras con las que ocultaba los moratones. «Eduardo me pegó anoche», dijo en voz baja. «¿Qué?». Rosario se inclinó sobre la mesa. «¿Te pegó?». «No me pegó, me dio una bofetada». Delante de su madre, Valentina le contó a su amiga la visita de Dolores, la conversación sobre su trabajo y cómo había terminado. Rosario escuchaba, apretando los puños. «¡Qué cabrón!», apretó los dientes. «¿Cómo se atreve a levantarte la mano?». «Eso no es todo», sonrió Valentina con tristeza. «Esta mañana he encontrado su teléfono y he visto la correspondencia que mantenía con su amante. Me habló de los mensajes de Carmelita, de las fotos, del coche». Rosario escuchaba con una expresión cada vez más sombría. «¿Cuánto tiempo lleva así?», le preguntó a su amiga. 6 meses, según la correspondencia. Pero podría ser más tiempo. «Vaya, debes pedir el divorcio inmediatamente», dijo Rosario con firmeza. «Este hombre no te respeta ni te quiere. Te engaña, te pega, deja que tu madre te humille. ¿Por qué lo aguantas?». Valentina hizo girar su taza de café entre las manos, sin atreverse a mirar a su amiga a los ojos. «Rosario, ¿te das cuenta? No tengo nada propio. La casa está a su nombre, el coche también. Mis ingresos en la clínica son buenos, pero no suficientes para alquilar un piso decente en un barrio decente. Y si hay divorcio,
Sus abogados alegarán que no tengo derecho a la mitad de la propiedad porque se compró con el dinero de su familia. ¿Y la pensión alimenticia? ¿Qué pensión? No tenemos hijos. Solo me darán lo que tenía antes del matrimonio. Y eso es prácticamente nada. Un coche viejo y unos miles de dólares en una cuenta. Rosario se lo pensó. Ella misma procedía de una familia adinerada y entendía cómo funcionaban las relaciones entre los ricos. «Puedes quedarte conmigo hasta que encuentres un sitio donde vivir», sugirió. «Gracias, pero no es la solución. Estoy acostumbrada a un cierto nivel de vida. Una casa bonita, buenos restaurantes, ropa cara, vacaciones en balnearios. No puedo permitírmelo con el sueldo de un médico». «Pareces una cazafortunas», le reprochó Rosario. «No, solo soy realista. Durante 5 años he vivido como una princesa y ahora tengo que mudarme a un piso de una habitación y ahorrar dinero en todo. Es duro psicológicamente. Prefiero ser pobre pero libre que una esclava rica». Valentina suspiró. Su amiga tenía razón, pero el miedo a la indigencia la paralizaba. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Está bien, pero no tardes demasiado. Cada día con este hombre destruye tu autoestima». Almorzaron, hablando de temas menos dolorosos, y se fueron a sus despachos. Valentina intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al descubrimiento de la mañana. Por la noche volvió a casa cansada y deprimida. Eduardo aún no había llegado. Probablemente estaba cenando con sus compañeros. O con Carmelita. Valentina subió al dormitorio, se dio una ducha caliente y se tumbó en la cama con un libro. No podía leer, las letras se desdibujaban ante sus ojos. A las 9 de la noche sonó el teléfono fijo. Valentina descolgó. «Diga». «Buenas tardes, señora. ¿Puedo hablar con la señora Valentina Solorzano?» «Soy yo. Mi nombre es Licenciano Mendoza. Soy notario de la ciudad de Puebla. Tengo una triste noticia. Don Serafín Aguilar falleció ayer». Valentina se sorprendió por un momento. Don Serafín había sido hermano de su difunto padre, pero apenas se hablaban. El viejo vivía en Puebla, hacía algunos negocios y de vez en cuando enviaba tarjetas de Año Nuevo. «Lo siento», dijo ella. «Pero, ¿por qué me llama?» «Es que, señora, don Serafín ha hecho un testamento en el que la ha nombrado a usted única heredera. Tiene que venir a Puebla para hacer los trámites y recibir la herencia». «¿La herencia?», preguntó Valentina. «¿Qué te ha dejado?» «Eso lo hablaremos en persona. Solo puedo decir que la herencia es bastante cuantiosa. ¿Cuándo puedes venir?» Valentina pensó rápidamente. No tenía pacientes críticos en la clínica para los próximos días. «¿Puedo ir mañana?» «Sí, claro. Mi consultorio está en la calle Reforma 43. Ven a las 10 de la mañana y tendré todo el papeleo listo». «Tendré el papeleo listo». «De acuerdo. ¿Cuánto tardará el papeleo?» «Un par de días, creo. Tendré que ir al banco, al registro civil, a por unos certificados». Después de la conversación con el notario Valentina, no pudo dormir durante mucho tiempo. La herencia del tío Serafín podía cambiar su situación. No sabía qué le había dejado exactamente. Tal vez una casa, tal vez unos ahorros. En cualquier caso, le daba más independencia. Por la mañana, mientras Eduardo se preparaba para ir a trabajar, Valentina le informó de sus planes. «Necesito tomarme unos días libres. Ha muerto el tío Serafín, de Puebla, y tengo que ocuparme de los preparativos del funeral». Eduardo asintió con indiferencia, abotonándose el reloj. «Siento mucho tu pérdida. ¿Cuántos días vas a estar fuera?» «3 días, quizá. Tengo que ordenar sus cosas, vender la casa». «Yo lo haré, pero no gastes mucho dinero en el funeral. Ese viejo fue un mendigo toda su vida». Valentina permaneció en silencio. Su marido ni siquiera se ofreció a acompañarla ni a ayudar en la organización. Para él, la muerte del tío de su mujer no era más que un pequeño inconveniente. Cuando Eduardo se marchó, Valentina hizo una pequeña maleta, cogió el coche y se dirigió a Puebla. De camino, pensó en lo que le esperaba. La herencia de su tío, fuera cual fuera, podía ser su oportunidad de libertad. Tal vez el destino le estaba dando una señal de que había llegado el momento de cambiar de vida. Dejó el teléfono de su marido en casa, sobre la mesa del recibidor, como él le había pedido. Dejó que Carmelita esperara a su amante en un café y se preguntara por qué no contestaba a sus mensajes.
El viaje a Puebla duró 4 horas. Valentina había elegido el autobús en lugar de su propio coche porque quería tiempo para pensar. Y era más fácil pensar en el autobús. Fuera de la ventanilla veía colinas cubiertas de cactus y agaves, pequeños pueblos con casas blancas bajo tejas rojas, pastores con rebaños de cabras. Se sentó junto a la ventanilla, observando el paisaje e intentando recordar al tío Serafina. Lo había visto por última vez en el funeral de su padre, 10 años atrás. Un hombre bajo, enjuto, de barba gris y mirada atenta. Se había acercado a ella después de la ceremonia y le había dicho: «Si necesitas algo, sobrina, pídelo. Eres la única de la familia con la cabeza sobre los hombros». Los hermanos no se llevaban bien. El padre de Valentina trabajaba como simple mecánico en una fábrica, y Serafín se dedicaba a algún negocio en Puebla. Los parientes decían que tenía dinero, pero nadie sabía exactamente a qué se dedicaba ni el éxito que tenía. El autobús llegó a Puebla a las 10:30 de la mañana. Valentina tomó un taxi hasta el centro de la ciudad, donde se encontraba la notaría, en la calle Reforma. El edificio era antiguo, de arquitectura colonial, con paredes gruesas y ventanas pequeñas. La oficina del licenciado Mendoza estaba en el primer piso. El notario era un hombre de unos 50 años, corpulento, de rostro amable y barba cuidada. Recibió a Valentina en la recepción y la condujo a su despacho, amueblado con muebles antiguos y estanterías. «Lamento su pérdida, señora Solorzano», dijo sentándose ante su escritorio. «Don Serafín era un hombre maravilloso y un buen amigo mío». «Muchas gracias. Para ser sincero, no habíamos estado muy unidos en los últimos años». Él lo comprendía, pero siempre siguió sus éxitos. Estaba orgulloso de que su sobrina se convirtiera en médico. A menudo me contaba cómo de niña tratabas a los gatos callejeros, y me decía que llegarías a ser médico. Valentina sonrió. Realmente recordaba cómo a los 7 años había vendado la pata de un gatito herido y había contado a sus padres sus planes de ingresar en la Facultad de Medicina. «Vayamos al grano», dijo el notario, abriendo una gruesa carpeta. Don Serafín había hecho testamento hacía 2 años y nunca lo había cambiado desde entonces. Era soltero y no tenía hijos, así que los bienes pasan a usted como única heredera en línea directa. El licenciado Mendoza se puso las gafas y desdobló el documento. «Entonces, de acuerdo con la última voluntad de don Serafín Aguilar, pasan a usted los siguientes bienes. Primero, una casa-habitación con un terreno en la zona de las Ánimas, con una superficie total de 200 metros cuadrados. La casa está totalmente pagada y no tiene deudas». «Ya veo», asintió Valentina. «En segundo lugar», continuó el notario, «hay 5 millones de dólares en efectivo en cuentas de depósito en el Banco Banorte». Valentina dio un respingo en su silla. «Perdón, ¿cuánto?» «5 millones de dólares», repitió el licenciado Mendoza. Don Serafín era un empresario muy exitoso. Era dueño de una cadena de mueblerías en todo el estado. Estaba involucrado en bienes raíces. Tenía participaciones en varios negocios. Vivía modestamente, pero ahorraba dinero toda su vida. Valentina se quedó con la boca abierta, incapaz de creer lo que estaba oyendo. 5 millones de dólares era más de lo que ella podría ganar en toda su vida. «Pero, ¿por qué yo?», se preguntó. «Tenía otros parientes». El notario se quitó las gafas y la miró atentamente. «Don Serafín decía a menudo que usted era la única de la familia que había conseguido algo con su propio trabajo. Le caía mal su marido, le llamaba un perdedor que se casó con una mujer inteligente por el dinero de su familia. Serafín pensaba que Eduardo te estaba utilizando». Aquellas palabras cayeron como un rayo. Así que su tío había visto algo que ella se había resistido a ver durante mucho tiempo. «También dijo», continuó el notario, «que eras el único de la familia capaz de manejar el dinero como es debido». «Valentina tiene la cabeza sobre los hombros y una voluntad de hierro», fue su expresión. «No sé qué decir. No hace falta que digas nada. Solo tienes que firmar los papeles e iremos al banco a autorizar el acceso a las cuentas». En el banco, el trámite duró 2 horas. Valentina tuvo que presentar un montón de documentos, firmar contratos y solicitar una nueva tarjeta de crédito con un límite de $500,000. Cuando el empleado del banco le dijo que ahora podía disponer de toda la cantidad, se mareó. «Puedes ver la casa cuando quieras», dijo el notario mientras salían del banco. «Tengo las llaves, pero creo que antes necesitas tiempo para pensarlo». «Sí,
Necesito tiempo para pensar. Si necesita ayuda con asuntos legales, puedo recomendarle un abogado excelente. Licenciado Ramiro Beltrán, muy profesional. Está especializado en derecho societario y transacciones financieras complejas. Valentina anotó la dirección del abogado y se despidió del notario. Faltaban 3 horas para que saliera el autobús de regreso a su ciudad natal y decidió dar un paseo por el centro de Puebla para poner en orden sus ideas. $5 millones cambiaron radicalmente su situación. Ahora podía independizarse de su marido, pedir el divorcio y empezar una nueva vida. Pero cuanto más lo pensaba, más deseos de venganza sentía. Eduardo y su madre la habían humillado, la consideraban una perdedora indigna de su familia. Su suegra decía que necesitaba una esposa de su círculo, y su marido la engañaba con su secretaria, soñando con librarse de la aburrida doctora. La creían indefensa y dependiente. Cuán sorprendidos se quedarían cuando supieran la verdad. De camino a casa, el plan de venganza se hizo cada vez más claro. Dejar a su marido era demasiado fácil. Valentina quería que se dieran cuenta de a quién habían perdido. Quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de su error. Transporte Morelos era el principal orgullo de Dolores. La mujer había construido un imperio logístico y soñaba con pasárselo a su hijo. ¿Y si compraba la empresa? ¿Convertirse en la jefa de quienes la humillaban? Cuanto más pensaba Valentina en este plan, más le gustaba. Tenía el dinero, tenía la motivación. Solo tenía que encontrar la manera de hacerlo realidad. Recordando al abogado que le había recomendado el notario, sacó una tarjeta de visita. Licenciado Ramiro Beltrán, despacho en el centro de Puebla. Si realmente se especializa en derecho corporativo, tal vez pueda ayudar con la compra de acciones. Valentina pidió al conductor del autobús que parara en el centro de Puebla. Faltaban 4 horas para que saliera el siguiente vuelo a su ciudad, el tiempo justo para reunirse con el abogado. El despacho del licenciado Beltrán estaba situado en un moderno centro de negocios. El edificio de cristal de 10 plantas contrastaba con la arquitectura colonial del centro histórico. Valentina subió al 7º piso y se dirigió a la recepcionista. Quisiera ver al licenciado Beltrán. Me envía el notario Mendoza por un asunto urgente. Ahora mismo está reunido, pero en media hora estará libre. ¿Puede esperar? Valentina aceptó y se sentó en un cómodo sillón de la recepción. Las paredes estaban decoradas con diplomas y premios, y sobre la mesa había revistas de negocios. El ambiente inspiraba confianza. Ramiro Beltrán era un hombre de unos 45 años, alto y esbelto, de atentos ojos grises y sienes encanecidas. Traje caro, modales seguros, apretón de manos firme, el típico abogado de éxito. El licenciado Mendoza dice que tiene un asunto urgente, dijo mientras acompañaba a Valentina al despacho. ¿Qué puedo hacer por usted? El despacho estaba amueblado con gusto, con un enorme escritorio de madera oscura, sillones de cuero y estanterías que llegaban hasta el techo. Detrás de la mesa había fotos de la familia del abogado, su mujer y sus 2 hijos. Necesito una consulta sobre derecho de sociedades, comenzó Valentina. Quiero comprar una participación mayoritaria en una empresa. Ya veo. Dime el nombre de la empresa. Transporte Morelos. Una empresa de logística con sede aquí en Puebla. Beltrán lo pensó. Conozco la empresa, bastante grande. Trabaja en todo el país. Propiedad de la señora Dolores Morelos, viuda del fundador. ¿Puedo preguntarle por qué quiere comprar esta empresa en particular? Valentina dudó. Debía decir la verdad, pero un abogado necesita conocer los hechos del caso. Es algo personal. Dolores Morelos es mi suegra. Tenemos una relación complicada y quiero, darle una lección. Beltrán enarcó una ceja pero no dijo nada. Estaba acostumbrado a las peticiones inusuales de los clientes. Lo comprendo, pero debo advertirle que cuesta mucho dinero comprar una participación mayoritaria en una gran empresa. Además, no es seguro que el propietario acepte vender. Tengo el dinero, y en cuanto a la venta, por lo que sé, la empresa lleva varios años buscando un inversor. Es cierto, confirma el abogado. Efectivamente, la señora Morelos está considerando la posibilidad de buscar inversores externos. La empresa está creciendo rápidamente y necesita fondos para su expansión. ¿Cuánto podría costar? Beltrán encendió su ordenador y empezó a buscar información sobre la empresa. Según fuentes públicas, Transporte Morelos está valorada en unos $2 millones. Una participación de control
Es una participación mínima del 51%, así que alrededor de $1.000.000. Tengo esa cantidad. Eso está muy bien, pero hay algunas cosas. En primer lugar, la compra debe ser anónima a través de una empresa fantasma. En segundo lugar, tiene que hacerse legalmente para que no haya problemas. Es por eso que vine a ti. ¿Puedes organizar un trato así? Beltrán se reclinó en su silla, reflexionando sobre la propuesta. Sí, puedo. Crearé una sociedad offshore, redactaré todos los documentos y negociaré con el vendedor. La única condición es que entiendas los riesgos. Comprar una empresa por venganza es una decisión emocional. Los negocios requieren cálculos fríos. Entiendo los riesgos, pero la decisión ha sido tomada. Bien, entonces, mis honorarios serán de $50.000 más todos los gastos. La mitad ahora, la mitad después de que el trato esté hecho. De acuerdo. Valentina sacó de su bolso la tarjeta bancaria que había recibido esa mañana. ¿Puedo pagar con la tarjeta? Sí, claro. Beltrán le acercó el terminal. Cuando se efectuó el pago, el abogado se puso serio y sereno. Bien, este es el plan de acción. Mañana voy a crear una sociedad offshore en las Islas Caimán. Se llamará Inversiones Logísticas Internacionales. Usted será el beneficiario final, pero el propietario oficial será un director nominal. ¿Cuánto tiempo durará todo el procedimiento? Crear la empresa, 1 semana. Otra semana para preparar los documentos y encontrar intermediarios para las negociaciones. Las negociaciones con la señora Morelos. De 1 semana a 1 mes, dependiendo de lo rápido que se decida. Así que 1 mes y medio como mucho. Más o menos, pero puedo tratar de acelerar las cosas si puedo encontrar los argumentos adecuados para el vendedor. ¿Qué tipo de argumentos? Beltrán sonrió. Bueno, por ejemplo, que el inversor tiene contactos con grandes empresas internacionales de logística y puede conseguir contratos lucrativos, o que tiene prevista una gran expansión en Centroamérica. A los empresarios les encantan los planes de desarrollo bonitos. ¿Y si quiere conocer al inversor en persona? Encontraremos un actor, un hombre sólido de unos 50 años, bien vestido, que sepa hablar de negocios. Hay muchos en Ciudad de México. A Valentina le sorprendió el cinismo del abogado, pero eso fue lo que le dio confianza. Estaba claro que Beltrán conocía su negocio y no le asustaban las tramas complicadas. Hay una condición más, añadió. Quiero estar presente personalmente en la firma de los documentos. No hace falta que brille. Puede hacerlo desde la habitación de al lado, pero ver la cara de mi suegra en el momento en que se dé cuenta de que ha vendido la empresa es importante para mí. Se puede organizar. Mi oficina tiene una sala de reuniones con un espejo unidireccional. Se puede ver y oír todo sin ser visto. Estupendo. Hablaron durante otra hora, repasando los detalles del acuerdo. Beltrán explicó los entresijos legales, explicó los posibles riesgos y especificó los poderes que tendría Valentina como nueva propietaria de la empresa. Tras comprar la participación de control, podrás nombrar y destituir a los directivos, cambiar la estrategia de desarrollo, tomar todas las decisiones clave, explicó. De hecho, te convertirás en propietario de pleno derecho de la empresa. ¿Y si despide a los familiares del propietario? Si trabajan en la empresa, por supuesto. La legislación laboral te permite despedir a los empleados en caso de cambio de propietario. Valentina se imaginó la cara de Eduardo cuando recibiera la notificación de despido. La idea le encogió el corazón. ¿Cuándo puedes empezar? Mañana mismo. Dame tus datos de contacto y te mantendré informada cada 2 o 3 días. Valentina le dio al abogado su número de teléfono y su dirección de correo electrónico. Solo una petición. Llama en horario de oficina y nunca menciones mi nombre si contesta mi marido. Ya veo. Me presentaré como asesora de inversiones y hablaré solo en generalidades. Se dieron la mano y Valentina se dirigió a la estación de autobuses. Se sentía ligera y feliz. El plan de venganza empezó a materializarse. Pronto la suegra arrogante y el marido infiel sabrían a quién habían perdido. En el autobús de vuelta a casa, Valentina pensó en cómo cambiaría su vida en 1 mes y medio. Se convertiría en la dueña de un imperio logístico, capaz de dictar las condiciones a quienes la habían humillado. Sería una dulce venganza, no emocional y fugaz, sino fría y reflexiva. Lo principal ahora era no delatarse antes de tiempo. Tendría que interpretar el papel de esposa sumisa durante otro 1 mes y medio,
soportar la humillación y esperar su momento. Pero ahora tenía un objetivo, y eso hacía más llevaderas las dificultades. Cuando el autobús llegó a su ciudad natal, Valentina sabía exactamente qué hacer a continuación. Era hora de volver a casa y empezar el partido. Valentina llegó a casa a última hora de la tarde. El largo viaje a Puebla, las reuniones con el notario y el abogado, la tensión emocional, todo ello la había agotado. Solo había una luz encendida en el pasillo, y el resto de la casa estaba en penumbra. Eduardo debía de estar dormido. Subió al dormitorio, procurando no hacer ruido. Su marido estaba dormido, tumbado en la cama. En la mesilla de noche estaba su teléfono, el mismo que había dejado en el pasillo esta mañana. Así que lo había cogido a la hora de comer y se había encontrado con Carmelita. Valentina se duchó tranquilamente y se fue a la cama. Eduardo ni siquiera se despertó, solo murmuró algo en sueños. En el pasado, su regreso tardío siempre le había molestado. Se despertaba, la abrazaba, le preguntaba cómo le había ido el día. Ahora su ausencia le daba igual. Por la mañana, durante el desayuno, su marido le preguntó por el viaje. ¿Cómo has ido a ver a tu tío? ¿Tuviste muchos problemas con el funeral? Todo bien, respondió Valentina, untando mantequilla en la tostada. El tío era un hombre sencillo, el funeral fue modesto. He decidido vender la casa, está en mal estado. ¿Cuánto te darán por ella? 15 o 20,000 dólares, no más. No es un buen barrio. Eduardo asintió con indiferencia. Para él, semejante suma era una nimiedad indigna de atención. Por cierto, añadió Valentina, tengo fiebre. Debo de haber cogido la gripe en alguna parte. Me tomaré unos días libres y me quedaré en casa. Mejórate, aconsejó su marido, sin levantar la vista de los informes financieros del periódico matutino. Pero no me contagies. Después del desayuno, Eduardo se fue a trabajar y Valentina se quedó en casa. Realmente necesitaba tiempo para digerir todo lo que había pasado y prepararse para lo que le esperaba. Los 5 millones de dólares, el plan de venganza, la compra de la empresa. El día de ayer había cambiado toda su vida. Los días siguientes transcurrieron en relativa calma. Valentina fingía estar enferma y se quedaba en casa, mientras Eduardo se quedaba hasta tarde en el trabajo. Por las noches regresaba cansado e irritable, cenaba en silencio y se iba a su estudio a ocuparse de sus asuntos. Apenas hablaban, vivían como vecinos en la misma casa. El abogado Beltrán llamaba cada 2 días, como había prometido, informando de los avances del caso. La sociedad offshore estaba registrada, los documentos preparados y se habían iniciado conversaciones preliminares con representantes de Transporte Morelos sobre un posible acuerdo. La señora Morelos estaba interesada en la propuesta, dijo el miércoles. Nuestro mediador se presentó como representante de un gran fondo de inversión internacional. Eso causó impresión. ¿Sospecha ella que hay gato encerrado? Aún no. Le ofrecimos condiciones muy atractivas. Estamos dispuestos a pagar un 20% más que el valor de mercado, siempre que la operación se complete rápidamente. ¿Por qué está dispuesta a vender? La empresa tiene problemas de capital circulante. La rápida expansión requiere grandes inversiones, y los préstamos bancarios son caros. La aparición de un inversor con dinero en efectivo es un regalo del destino para ella. El viernes por la mañana, Eduardo se dirigía al trabajo cuando sonó su teléfono móvil. Valentina oyó la conversación desde el dormitorio. Hola, mamá. Sí, me acuerdo de la reunión. ¿Qué inversor realmente quiere comprar una participación mayoritaria? Es fantástico. Se le notaba en la voz que Eduardo estaba entusiasmado y encantado. Habló con su madre durante unos 15 minutos, comentando los detalles de la próxima reunión con el posible comprador. Cariño, qué buena noticia, dijo asomándose al dormitorio. Mamá tiene un inversor serio dispuesto a comprar una participación importante en la empresa. Si se cierra el trato, seré directora general con un sueldo enorme. Enhorabuena, dijo Valentina, intentando no sonreír. Hoy es la primera reunión con el representante del inversor. Si todo va bien, firmaremos un preacuerdo la semana que viene. Eduardo estaba tan entusiasmado con las perspectivas que incluso besó a su mujer en la mejilla, la primera vez que mostraba algo de ternura en semanas. Cuando se marchó, Valentina no podía estarse quieta. Hoy comenzaría la última etapa de su plan. Los representantes de Beltrán se reunirían con Dolores, y las negociaciones para la venta de las acciones
comenzarían en serio. Por la noche Eduardo regresó a casa muy animado. Durante la cena habló animadamente de la reunión. El representante del inversor era un hombre muy respetable. Traje de $1,000, reloj de oro, habla 3 idiomas. Tienen oficinas en Nueva York, Londres, Hong Kong. Mamá supo enseguida que era gente seria. ¿Qué ofrecen? 60% de las acciones por $1,200,000. Eso es un 20% por encima del valor de mercado. Además, prometen grandes contratos con empresas internacionales. Valentina asintió, fingiendo interés. Beltrán estaba haciendo un trabajo excelente. Solo hay una condición, continuó Eduardo. Quieren cerrar el trato lo antes posible. Los documentos están listos. El dinero está en la cuenta. Si mamá está de acuerdo, podemos firmar el contrato el lunes. ¿Qué te parece? Yo estoy a favor. La empresa no solo obtendrá el dinero, sino también el acceso al mercado internacional. Y yo seré la mano derecha de la nueva dirección con un sueldo de $100,000 al año. El fin de semana, Eduardo estaba como loco. Llamaba a sus amigos, hablaba del próximo acuerdo, hacía planes para el futuro. Valentina escuchaba en silencio sus discursos entusiastas, preguntándose lo poco que la conoce. Nunca se le había ocurrido que su tranquila y sumisa esposa fuera capaz de un plan de venganza tan ambicioso. El domingo por la noche, Dolores llamó inesperadamente. Eduardo, mañana firmamos el contrato con los inversores. Ven al despacho a las 9 de la mañana. Tenemos que discutir los detalles de tus nuevas responsabilidades. Por supuesto, mamá. ¿Estarán presentes los inversores? Sí, su representante viene en avión desde Ciudad de México para firmar los documentos. Es una reunión muy importante para nuestra familia. Después de la conversación, Eduardo estaba tan emocionado como un niño en Nochevieja. Cariño, mañana es un gran día, le dice a su mujer. Nuestras vidas van a cambiar a mejor. Una casa nueva, un coche nuevo, unas vacaciones en Europa. Todo esto se va a hacer realidad. Valentina sonrió. Me alegro mucho por ti. El lunes por la mañana, Eduardo se levantó especialmente temprano, se puso su mejor traje y dedicó media hora a peinarse. Estaba nervioso y ansioso, como un novio antes de su boda. Deséame suerte, dijo, despidiéndose de Valentina con un beso. Buena suerte, respondió ella. Tras la marcha de su marido, Valentina no encontraba dónde sentarse. Hoy se decidiría todo. O el plan funcionaba o tendría que buscar otros medios de venganza. A las 11:30 de la mañana sonó el teléfono. Era Beltrán. Enhorabuena, dijo en tono comercial. El trato está cerrado. El 60% de las acciones de Transporte Morelos ahora le pertenecen a usted. A Valentina se le aceleró el corazón. ¿Todo había salido bien? Perfectamente. La señora Morelos ha firmado el contrato de compraventa y el dinero se ha transferido a su cuenta. Oficialmente, International Logistics Investments es la nueva propietaria de la participación mayoritaria, pero a ti te pertenece todo. ¿Y ahora qué? Pronto habrá una junta de accionistas en la oficina de la empresa, donde se presentará al nuevo propietario. Como acordamos, podrás asistir y ver la reacción de tu familia. Estupendo. ¿Cuál es la dirección? Calle Juárez 89, tercer piso. Después de hablar con el abogado, Valentina sintió un extraño vacío. El plan en el que había estado pensando durante mes y medio se había hecho realidad. Ahora era dueña de la empresa que era el orgullo de su suegra y la fuente de ingresos de su marido. Mañana podría despedirlos a ambos y saborear su reacción. Pero la alegría se vio ensombrecida por las noticias que Eduardo trajo a casa por la noche. No había vuelto solo. Valentina oyó el ruido de 2 pares de pasos en el vestíbulo, de hombre y mujer con tacones altos. Luego la voz de su marido. María, lleva a la señorita al dormitorio de invitados y ayúdala con las maletas. Valentina salió del salón y vio a Eduardo en el vestíbulo en compañía de una joven rubia con un vestido rojo. Carmelita Hernández, la secretaria de la empresa. La misma amante con la que había mantenido correspondencia durante meses. Valentina, preséntala, dijo Eduardo con mirada desafiante. Esta es Carmelita. Se va a vivir con nosotros. Valentina se paró como si la hubiera golpeado un trueno. Traer a una amante a la casa donde vivía su esposa iba más allá de los límites de la decencia. ¿Qué significaba?, preguntó ella. Significa, contestó Eduardo, que vamos a vivir como una familia progresista.
Mucha gente moderna practica las relaciones abiertas. Carmelita miró a Valentina con un desprecio mal disimulado. La chica era realmente guapa. Pelo largo y rubio, maquillaje brillante, figura de modelo. Iba vestida con gusto y lujo, un vestido de un diseñador famoso, zapatos de Louboutin, un bolso de Prada. Al parecer, Eduardo no escatimó en su cuidador. «Hola», dijo Carmelita en tono condescendiente. «Eduardo me ha hablado mucho de ti. Espero que nos llevemos bien». «Lo dudo», dijo Valentina con frialdad. «Cariño, no seas así», dijo Eduardo. «Carmelita es una chica maravillosa. Te ayudará con las tareas, te hará compañía cuando yo no esté». «No necesito ayuda con las tareas. Tenemos una criada». «Bueno, entonces seamos amigas. Las mujeres deben apoyarse mutuamente». Valentina miró a su marido como si estuviera loco. Él creía sinceramente que ella debía alegrarse de tener a su amante en casa. «Carmelita ocupará el dormitorio de invitados del primer piso», continuó Eduardo. «Es más cómodo y luminoso, y tú puedes mudarte a la habitación de invitados de la planta baja». «¿Así que me estás echando de nuestro dormitorio?» «No te estoy echando, solo estoy reorganizando. Carmelita necesita paz para trabajar. Hace mucho papeleo de la empresa en casa». «¿Y yo no necesito paz?» «Eres médico, estás acostumbrado a la incomodidad. Carmelita es una persona delicada». Valentina miró a su marido y no reconoció al hombre con el que se casaba. Aquel Eduardo nunca la habría humillado así, pero los años pasados con su autoritaria madre y la influencia de su joven amante lo habían convertido en un egoísta cínico. «De acuerdo», dijo ella con calma. «Me instalaré en la habitación de invitados». «Muy bien», se alegró Eduardo. «Sabía que lo entenderías». Carmelita sonrió satisfecha al ver la humillación de su rival. «Gracias por no montar una escena», dijo en tono condescendiente. «Algunas esposas se comportan muy mal en estas situaciones». «De nada», respondió Valentina. «Eduardo me ha dicho que trabajas de médico. Debe de ser muy duro tratar con enfermos todo el día». «Puede serlo. Hago un trabajo más creativo. Ayudo a la señora Dolores con los contactos internacionales. Organizo reuniones con socios. Requiere un gusto refinado y conocimientos de etiqueta». Valentina asintió, sin confiar en sí misma para responder. Mañana aquella descarada descubriría quién era realmente su nueva jefa. «Vale, voy a hacer las maletas», dijo. «Si necesitas ayuda para mudarte», se ofreció generosamente Carmelita. «Ahora somos una familia». Valentina subió al dormitorio y empezó a meter la ropa en la maleta. Las manos le temblaban de rabia. Traer una amante a la casa y obligar a su mujer a hacerle sitio era el colmo. Ahora no tenía ninguna piedad por lo que ocurriría mañana. Una hora más tarde se trasladó a la habitación de invitados de la planta baja. Una habitación pequeña, pero acogedora con vistas al jardín. Aquí solían alojarse los parientes o amigos que la visitaban. Ahora se había convertido en su santuario en su propia casa. Durante la cena, Carmelita se comportaba como una auténtica anfitriona. Se sentaba a la cabecera de la mesa, ordenaba servir la comida y contaba anécdotas de la vida social. Eduardo la escuchaba con admiración. Se reía de cada chiste, le advertía cada deseo. «Mañana tenemos una importante reunión de empresa», dijo cortando el filete. «Los nuevos propietarios presentarán un plan de desarrollo empresarial». «Estoy muy preocupada», admitió Carmelita. «¿Y si los nuevos dueños quieren cambiar a toda la plantilla?» «No te preocupes, cariño. Mamá ha aceptado que el personal clave permanezca en su puesto. Es más, me han prometido el puesto de directora general». «¿Qué hay de mí? También hay un buen puesto para ti, tal vez subdirector de Relaciones Públicas». Valentina escuchó su conversación en silencio. Mañana ambos sabrían qué les deparaba el futuro en su nueva empresa. Después de cenar, Eduardo y Carmelita se fueron al salón a ver la televisión. Valentina subió a su habitación. Mañana sería un día largo e importante. Necesitaba dormir y prepararse mentalmente para el esperado encuentro con su suegra y su marido. A las 11:30 de la noche sonó el móvil. Era Beltrán. «Los últimos preparativos están listos», dijo. «Mañana a las 10 de la mañana habrá una junta de accionistas en la sala de juntas de la empresa. Estarán presentes la señora Morelos, su hijo Eduardo y los principales empleados. ¿Y quién representará al nuevo propietario?» «Yo mismo, como representante oficial de Inversiones Logísticas Internacionales. Anunciaré el cambio de propietario y la nueva estrategia. Hasta entonces,
Valentina colgó el teléfono y se fue a la cama. Detrás de la pared se oían las risas de Eduardo y Carmelita, que al parecer estaban viendo una comedia. Su marido nunca se había reído tanto en su presencia. Mañana nos reiremos. Valentina cerró los ojos e intentó dormir. Mañana empezaría un nuevo capítulo de su vida. Valentina apenas durmió en toda la noche. Su mente daba vueltas al día siguiente, al momento en que por fin podría mirar a los ojos a quienes la habían humillado. Se levantó varias veces. Se paseó por la habitación, pero el sueño no llegaba. A las 5 de la mañana, finalmente desistió de intentar dormir y se duchó. Hoy tenía que estar impecable. El día del triunfo exigía una imagen adecuada. Estricto traje azul marino, blusa blanca, zapatos de tacón bajo. Una mujer de negocios, no una sumisa ama de casa. Valentina decidió dar una vuelta en coche por la ciudad antes de empezar la jornada laboral. Necesitaba calmar los nervios antes de la reunión que se avecinaba. A las 6 de la mañana regresó a casa. En la puerta había un Mercedes Dolores negro, así que la suegra había llegado temprano. Debía de estar nerviosa por la importante reunión con los nuevos propietarios de la empresa. Valentina aparcó el coche y entró en casa. El vestíbulo estaba en silencio, pero de la cocina llegaban voces y el tintineo de los platos. Ah, ahí estaba. El tono burlón de Dolores llegó desde la cocina. Ven aquí, querida. Valentina se dirigió a la cocina. En la mesa estaban sentados Eduardo, con un traje austero, Carmelita, con un vestido rojo brillante, y Dolores con un caro traje de negocios. Delante de ellos había platos de desayuno. Buenos días, dijo Valentina discretamente. ¿Dónde has estado toda la noche?, preguntó Dolores. Fui a ver a una amiga. Tenía problemas y necesitaba mi ayuda. Ya veo, resopló su suegra. En vez de apoyar a tu marido en un día tan importante, vas corriendo a ver a tus amigas. Carmelita soltó una risita, apoyando a su futura suegra. Por cierto, continuó Dolores, señalando el suelo cerca del fregadero. Hay un café derramado. Límpialo, por favor. Valentina miró el pequeño charco cerca del fregadero. La criada vendrá enseguida. Ella lo limpiará. María se ha ido 3 días a ver a su madre enferma, dijo Eduardo. Y nosotros tenemos prisa por una reunión importante, así que puedes limpiarlo tú mismo. Es un día histórico para la familia, añadió Dolores. Y ni siquiera puedes fregar el suelo. Hay un trapo debajo del fregadero, señaló Carmelita. Ten cuidado. Valentina caminó despacio hacia el fregadero y cogió el trapo húmedo. Pero en lugar de inclinarse hacia el suelo, se enderezó y miró a Carmelita. ¿Sabes qué, cariño? Límpialo tú misma. Y tiró el trapo sobre la mesa, justo en el plato de la amante de su marido. Carmelita se levantó de un salto. ¿Estás loca?, chilló. Ese vestido costó $1000. Eduardo. Carmelita se volvió hacia su amante. ¿Ves cómo me trata tu mujer? Eduardo se levantó de la mesa, con la cara roja de ira. Valentina, discúlpate inmediatamente con Carmelita. No pienso hacerlo. Pues limpia este desastre y friega el suelo como te han dicho. Tampoco voy a hacerlo. Dolores se levantó y se acercó a su cuñada. Había una fría furia en sus ojos. Parece que has olvidado tu lugar en esta casa, dijo en voz baja. Aquí no eres nadie, levantó la voz la suegra. Vives de nuestro dinero, en nuestra casa. Mamá tiene razón, dijo el hijo. Deberías estar agradecido de que te aguantemos. Carmelita cogió un trapo de la mesa y se lo tiró a la cara a Valentina. «¡Limpia el suelo, criada!», gritó. El trapo golpeó a Valentina en la mejilla y cayó al suelo. Sucio, mojado y con restos de comida. Dolores soltó una sonora carcajada. «¡Eso es!», aplaudió. Por fin alguien había puesto en su sitio a aquella niña orgullosa. Eduardo también se rió. «Bien hecho, Carmelita. Ahora se dará cuenta de quién manda». Valentina estaba de pie en medio de la cocina, mirando el trapo a sus pies. Le caían gotas de agua sucia de la cara sobre la blusa blanca, pero había una extraña calma en su interior. «¿Sabes una cosa?», dijo en voz baja. «A partir de hoy, vuestra empresa es mía, y os despido a todos». Se hizo el silencio en la cocina. 3 pares de ojos la miraron perplejos. Entonces Dolores se echó a reír aún más fuerte. «¿Te has vuelto loca?», se rió. «La dueña de una empresa. ¿Por qué no te declaras presidenta?». Pobrecita, Carmelita sacudió la cabeza.
Deberíamos llevarla a un psiquiatra. No bromeo, dijo Valentina con calma. Ayer se concretó la compra del 60% de las acciones de Transporte Morelos. Soy la nueva dueña. ¿Con qué dinero? Dolores resopló. Con el sueldo del médico. Con el dinero del tío Serafín. 5 millones de dólares de herencia. La risa de Dolores empezó a desvanecerse. ¿Qué tío? ¿Qué herencia? Mi tío era dueño de una cadena de tiendas de muebles y me dejó toda su fortuna. Utilicé 1.200.000 de ese dinero para comprar una participación mayoritaria en su empresa. ¡Tonterías!, exclamó Eduardo. Dijiste que tu tío era un mendigo. Mentí. No quería que supieras la verdad antes de tiempo. Valentina sacó su teléfono y marcó el número de Beltrán, poniéndolo en altavoz. ¿Licenciado Beltrán? Dígame, ¿de quién es la participación mayoritaria en Transporte Morelos? Según el contrato de compraventa firmado ayer, el 60% de las acciones le pertenecen a usted, señora Solórzano, dijo la voz del abogado. Se hizo el silencio en la cocina. Esto es un engaño, murmuró Dolores. Hay una junta de accionistas en la oficina a las 10 de la mañana, dijo Valentina. El licenciado Beltrán me presentará como la nueva dueña. Pero, ¿cómo?, tartamudeó Eduardo. Contraté a un abogado que organizó toda la operación a través de empresas fantasma. Ayer tu mamá firmó los documentos para venderme la empresa. Dolores se puso pálida y se desplomó en la silla. Mientras tanto, podéis consideraros despedidas, añadió Valentina, dirigiéndose a la salida. ¡Alto!, gritó Dolores. ¿A dónde vais? A hacer las maletas. No quiero vivir bajo el mismo techo con gente que me humilla. Valentina subió a su habitación y preparó rápidamente la maleta. Media hora más tarde se dirigía a casa de Rosario. Una amiga le abrió la puerta vestida con una bata casera. «Valentina, ¿qué ocurre? ¿Puedo pasar? Tengo una historia que contar». Valentina contó toda la historia, desde la herencia hasta la escena de hoy en la cocina. ¿Compraste la empresa de tu suegra? Rosario se maravilló. Por 1.200.000 dólares. ¿Y hoy van a descubrir la verdad? A las 10 de la mañana habrá una presentación formal del nuevo propietario. A las 10:30 Valentina se encontró con Beltrán afuera de la oficina de Transporte Morelos. ¿Estás lista para el triunfo?, preguntó el abogado. Más que lista. La oficina de la empresa estaba ubicada en un centro de negocios de 10 pisos. En el tercer piso estaba la oficina principal. Los empleados ya estaban reunidos en la sala de reuniones. Valentina y Beltrán tomaron el ascensor. El abogado se dirigió a la secretaria. «Puede anunciar que ha llegado el representante de los nuevos propietarios». Entraron en la sala de reuniones. En la larga mesa se sentaron Dolores a la cabeza, Eduardo a su derecha y varios empleados de la empresa. Carmelita se acomodó junto a su amante. Cuando Valentina siguió a la abogada a la sala, se hizo el silencio. Dolores se había puesto pálida. Eduardo tenía la boca entreabierta. Carmelita apretaba convulsivamente la mano de su amante. «Buenos días», dijo Beltrán. «Permítame presentarle a la nueva dueña del control accionario de Transporte Morelos, la señora Valentina Solórzano». «¿Qué demonios es esto?», estalló Dolores. «Estamos esperando a los representantes de un fondo de inversión internacional». «¿Qué es Inversiones Logísticas Internacionales?», explicó Beltrán. «El beneficiario final de esta empresa es mi cliente». Sacó una carpeta de documentos. «Aquí están todos los documentos de la transacción. El contrato de compraventa, los extractos bancarios, el certificado de propiedad». Dolores cogió el contrato y empezó a estudiarlo con manos temblorosas. «¿Pero cómo?», murmuró. «Las estructuras offshore son una práctica habitual», explicó el abogado. «Valentina, explícate», exclamó Eduardo. «¿De dónde has sacado tanto dinero?» «Del tío Serafín, 5 millones de dólares de herencia». «¿Para qué lo quieres?», susurró Dolores. Valentina se levantó y miró alrededor de la habitación. «Por las bofetadas, por la humillación, por pensar que era una fracasada, por traer una amante a mi casa, por el trapo sucio que me han tirado hoy a la cara». «Podemos hablarlo, llegar a un acuerdo», empezó Eduardo. «Demasiado tarde. Mi primera decisión como nuevo propietario es despedir a todos los miembros de la familia Morelos por incapacidad profesional». Beltrán sacó las órdenes de despido. Dolores Morelos como consejera delegada, Eduardo Solórzano como gerente. «¿Y yo?», chilló Carmelita. «A partir de mañana tus servicios no serán requeridos».
dijo Valentina con frialdad. Dolores se levantó de un salto de su asiento. ¿Crees que has ganado? En 6 meses la empresa estará en quiebra. Ya veremos, voy a demandar. Impugnaré este acuerdo. Inténtalo, se encogió de hombros Beltrán. Todo el papeleo está impecable. Eduardo se levantó de su asiento, confuso. Valentina, podemos llegar a un acuerdo. Déjame a mí al cargo. Es demasiado tarde para pensar en eso. Deberías haberme tratado antes como a un ser humano. Dolores cogió su bolso. Vamos, Eduardo, aquí no hay nada más que hacer. Esa serpiente lo ha calculado todo de antemano, gritó en la puerta. No te hagas ilusiones, replicó Valentina. Hace 5 años me casé por amor. Me enteré de la herencia hace solo 15 días. ¡Mentirosa!, gritó la suegra y salió corriendo de la habitación. Cuando la puerta se cerró, Valentina se volvió hacia el resto del personal. Señores, preséntense, por favor. Necesito saber con quién voy a trabajar. Beltrán asintió con aprobación. Enhorabuena por el éxito de la operación. La empresa está ahora completamente bajo su control. Valentina se sentó en la silla del director, la misma en la que la altiva Dolores se había sentado hacía media hora. El sillón de cuero era cómodo, el escritorio enorme, la vista desde la ventana impresionante. Creo que esto me gusta, dijo reclinándose en la silla. La venganza era dulce, pero solo era el principio. Ahora tenía que demostrar que no solo podía comprar la empresa, sino también dirigirla con éxito.